Arratsaldeon. Bueno, lo primero, no me sale un saludo demasiado formal a la gente del lab, ¿no? Porque es como que me encuentro en casa y que me siento muy, muy cómodo, ¿no? Y a gusto. La otra cuestión es como a mí me toca hablar un poco de los aspectos de la internacionalización, ¿no? De cómo podemos avanzar, ¿no? En una acción sindical en el ámbito internacional. Me vais a permitir que le recuerdo, porque es que me apetece Egor, ¿no? Porque yo trabajé mucho con él y hablamos muchísimas cosas y... Bien, la otra cuestión es que mi intervención iba un poco de la mano de Miren, ¿no? Que no ha podido venir. Ella iba a hacer una entrada más económica, ¿no? Y más de las agresiones del capitalismo en esa vertiente, y a mí me tocaba una perspectiva más sociojurídica, pero no en técnica jurídica, sino de arquitectura de impunidad, ¿no? Y es obviamente lo que yo voy a hacer. Para eso utilizo toda la experiencia con hombres y mujeres de distintas redes, ¿no? Que luchamos contra las transnacionales, llevamos ya más de 15 años, una campaña que se llama Desmantelando el Poder Corporativo, y por tanto parte de mis reflexiones son reflexiones colectivas, ¿no? De una red donde está desde la Vía Campesina hasta la Marcha Mundial, pasando por multitud de organizaciones de todos los continentes, ¿no? Bien, la primera cuestión es, yo me preguntaba qué podría yo aportaros, ¿no? Porque tenía dudas para ver cómo aterrizamos, ¿no? En una intervención sindical en un territorio tan complicado como es en el mundo de las grandes transnacionales, y cómo de alguna manera traducimos lo que aquí es, yo creo, pacífico, ¿no? Que ahora está claro siempre, pero ahora es evidente que los espacios locales, globales y nacionales son imprescindibles en nuestra práctica sindical. Pero claro, esto que va muy unido a una clásica trabajo sindical, que el LAB yo creo que lo ha hecho y lo ha hecho muy bien, en el ámbito internacional, yo tengo la sensación de que hay algo más, ¿no? Alguna necesidad de cómo podemos dar un avance más para incorporar, no sé cómo decirlo, en el ADN de todos y todas, ¿no? De abajo arriba en el sindicato, la confrontación global. ¿Cómo podemos ver ese asunto, ¿no? Y eso es un poco lo que se me ocurría poder traeros cuatro ideas. La primera cuestión, como os decía, es la idea de la arquitectura de la impunidad, ¿no? En los ámbitos más sociojurídicos. Esa arquitectura que yo creo que nos conviene diagnosticarla bien para luego poder intervenir. Y la idea es una muy conocida, pero primero institucionalmente, ¿no? De facto o realmente instituciones, quienes hablan mucho del devenir de las normas que nos afectan a todos y a todas. Uno trabaja en El Hórreo, en Donosti, en Bolivia, en Ghana, ¿no? Son de instituciones o de tratados, ¿no? Aprobados por estructuras llenas de funcionarios y de funcionarias no elegidas, no controladas, que muchas de ellas nacieron al calor de Naciones Unidas, pero que han tomado vuelo propio, ¿no? Además, aprueban todo tipo de normas relacionadas con el comercio y la inversión, pero que afectan a nuestras vidas cotidianas con una opacidad tremenda, ¿no? Es absolutamente oculto, utilizan todo tipo de técnicas jurídicas que quiebran hasta los débiles, pero bueno, sistemas de la separación de poderes o del Estado de Derecho, y que, como os digo, son normas llenas, sin embargo, de poderío, es decir, tienen muchísima seguridad jurídica. Estas instituciones funcionan con eso, ¿no? Con un camino muy, muy opaco, pero un resultado final muy seguro. ¿Qué quiere decir esto del resultado final muy seguro? Quiere decir que en el ámbito global, si analizamos los derechos colectivos, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, jurídicamente en los ámbitos internacionales, son, en el mejor de los casos, frágiles, por no decir otra cosa. No ocurre así con las normas de comercio o de inversiones, o las normas que nacen de esa red de instituciones financieras como el Fondo Monetario, comerciales como la OMC, o bancos, o tratados de todo tipo, que de alguna manera son normas, como os digo, profundamente seguras, coercitivas, imperativas, ¿no? Es decir, si a Argentina un fondo buitre le mete una demanda en Estados Unidos, esto no es una casualidad. Al final le van a bloquear su economía, ¿no? Si se pierde una transnacional, gana un juicio a un Estado, ¿no? Un particular, a un Estado, en estos tribunales que a la mañana salían absolutamente privados. Esas son sentencias que hay que cumplirlas. Es decir, es un garrote que, entre comillas, existe una policía global, comercial e inversiones que ejecuta la sentencia. Esto es lo que le da, ¿no? Lo que le da una fuerza incomprensible, no, una fuerza desmesurada respecto a otro tipo de cuestiones. Además, este conjunto de normas y de comercio y de inversiones, los instrumentos que yo creo que tenemos que divisar para atacarlos son también plurales y son muy, muy complejos, ¿no?
Son una mezcla de tratados de libre comercio, de inversiones, más de 3.000 en el Estado, pero también decisiones que toma el Fondo Monetario, los bancos centrales o contratos de explotación que hacen las transnacionales. Es decir, es una tupida red, ¿no?, de normas, de tratados y de instituciones de facto que funcionan como vasos comunicantes, ¿no? Es una red que además, estas normas, como os digo, golpean a todo el mundo y además van vinculadas a, y no hay tiempo, luego si queréis lo hablamos, o a la privatización del poder legislativo, lo cual no es una broma, y a la privatización del poder judicial. Son normas de imperativas, coercitivas y además con tribunales privados en instituciones como puede ser el Banco Mundial, fuera del juego de por sí débil de la separación de poderes de un poder judicial, pero que son, insisto, como guillotinas profundas, que el movimiento, quienes estamos en el movimiento sindical, o sea, debemos tener esa fotografía perfectamente clara, ¿no? En realidad es, como os digo, un poderío jurídico altísimo, de normas que además funcionan con un principio de vasos comunicantes, ¿no? Y esto es tremendamente grave. Tenemos que tenerlo bien definido, pero es grave. Es decir, cuando digo que son vasos comunicantes, tienen el capital, ¿no?, y los gobiernos que le apoyan tienen una técnica en estos momentos que ocurre con el Tratado Transatlántico, ¿no?, tan duro que nos viene encima, o esperemos que no, de Estados Unidos y la Unión Europea, pero funcionan como vasos comunicantes continuamente tienen, frente a un tratado, tienen otro. Es la continua negociación de los tratados y de las normas. Y está el tratado, el TTIP, pero luego está el tratado TISA, que ya está avanzando por otro camino que privatiza los servicios públicos. Y el tratado con Canadá lo tenemos la Unión Europea cerrado a falta de ratificación. Y la OMC está ampliando. Es un poco siniestro, pero hay que conocer este mecanismo de continua formulación bajo el elemento de vasos comunicantes. Y lo mismo ocurre con las normas, ¿no? No solamente podemos hablar de las normas, estaréis pensando, no solamente lo que se decide en un tratado o en el Fondo Monetario nos afecta, no, evidentemente no. También hay vasos comunicantes con las legislaciones nacionales o regionales. No hay duda, ¿no? No hay duda que mientras el TTIP se está negociando, yo lo comentaba antes, en este poco 2013, finales 14, ya hay un reglamento, directiva sobre transgénicos, sobre reconocimiento de sentencias de tribunales arbitrales. Se inicia una directiva que va a ser todo el tema de la opacidad por la vía del secreto comercial y avanza, como también muy bien sabéis, la ruptura de la directiva de reparto del tiempo de trabajo. Si a eso añadimos legislaciones desreguladas, privatizaciones, quiebras de las políticas públicas del Estado y fortalecimiento de las políticas represivas, tenemos un cuadro de vasos comunicantes que hacen que la fortaleza sea profunda. Pero avanzando, la arquitectura de la impunidad no termina ahí, termina con otra palabra que me gustaría transmitiros. La otra palabra es la simetría. O sea, no solamente se refuerzan, ¿no?, mediante tratados que, como muy bien se acaba de decir, lo que tienen detrás es la acumulación ilimitada de la riqueza por la explotación, la propiedad privada como elemento central y la comercialización de todo elemento de la vida, ¿no? Todo cabe comprarse y venderse, y eso digamos que son, por cierto, con una gran violencia, los ejes más de fondo de todos estos tratados. Pero la simetría es que, frente a esto, en el ámbito internacional, ¿qué neutraliza una balanza tan profundamente desequilibrada? Que puede parecer que es formal lo que estoy hablando, pero yo creo que es mucho más que formal. La balanza desequilibrada es que, frente a esto, el derecho internacional, sea del trabajo o el derecho internacional de los derechos humanos, ha quedado, en el mejor de los casos, y por ser benevolente, en una fragilidad absoluta. Es decir, de alguna manera la arquitectura de la impunidad no es una arquitectura que solamente refuerza, y podríamos decir refuerza el poder económico y comercial y desregula, y el derecho internacional no puede, sino que es que además regula los derechos del capital. O sea, suben de peldaño en su regulación, sin embargo, el control por el derecho internacional baja. Y la simetría es una simetría profundísima. Y yo creo que de esto hay que hablar también en la arquitectura de la impunidad, ¿no? Si un convenio de la OIT, con toda su fragilidad, ha marcado que Colombia ha violentado la libertad sindical, lo ha reiterado en bastantes sentencias, ¿no?, entre comillas lo de sentencia, por los asesinatos de sindicalistas en Colombia, lo que le ha ocurrido al gobierno de Colombia es nada. Sigue asesinando. Pero esto no ocurre en el comercio. Una sentencia ejecutiva que se produce sobre una empresa transnacional es una sentencia ejecutiva que va adelante y por eso consiguen
digamos, en esta expresión normativa, constituir una arquitectura profundamente, una armadura muy, muy, muy dura, ¿no? Y esto conviene tener el diagnóstico claro de este asunto. Y además hay una tercera categoría, ¿no? La arquitectura está formada por una categoría que es la responsabilidad social corporativa, que podemos pensar, bueno, esto es una bazofia, que lo es, ¿no? Algo voluntario, unilateral, de lavado de cara del comportamiento del capital y de las transnacionales, pero que tiene un elemento más profundo, técnico, y es la desviación de las obligaciones en el ámbito internacional de las transnacionales al derecho blando. Y esta hace que la asimetría multiplique sus valores, ¿no? Asimetría que además aumenta también porque esta voluntariedad, ¿no? Este derecho blando, que es una técnica sofisticada que lo están metiendo por la vía de mera apariencia formal, pero que desde el punto de vista jurídico tiene muchísimo más peso específico. Repito que es la desviación de las obligaciones. O sea, el capital y las grandes corporaciones protegen con una normativa durísima sus derechos, pero sus obligaciones las reenvían a un derecho internacional frágil y a una responsabilidad social corporativa voluntaria, unilateral y absolutamente blanda, que además también hay que tener en cuenta que han entrado, esta lógica de la voluntariedad, y esto creo que lo reconoceréis rápido, ha entrado en el ámbito de las instituciones internacionales, sea colonizando, sea atrofiando. La OIT, las Naciones Unidas, están completamente colonizadas por la literatura de la voluntariedad, ¿no? No hay más que ir a la OIT, el trabajo decente, la técnica de la declaración de derechos laborales, ni tan siquiera toman la fórmula de convenio. ¿Por qué? Porque ablandan, ¿no? Ablandan colonizando y atrofiando cualquier evolución. ¿Por qué en la OIT no hay ni una norma sobre subcontratación internacional? ¿Por qué no hay nada sobre deslocalización? ¿Por qué ahora se está poniendo en cuestión la huelga, ¿no? No hay convenio específico vinculado a la libertad sindical. La patronal, en el ámbito de la OIT, está golpeando a la baja. Quiere desgajar la huelga del convenio de libertad sindical porque quiere, en la línea de lo que se comentaba, que ahora también conocemos todos los intentos de vaciar de contenido propio al derecho de huelga. Por tanto, esta es una primera aproximación a esta arquitectura de la impunidad. Pero esta arquitectura, además, se expresa con el principio de vasos comunicantes y, como os he dicho, con la idea de la desregulación por un lado, pero reregulación de sus derechos. Yo creo que esto también conviene dejarlo muy claro, ¿no? Que se desregula, y eso lo sabemos todos y todas, en todos los ámbitos, pero lo otro también hay que tenerlo muy claro. No es automática, es una reregulación que yo creo que es de elementos gravísimos, ¿no? Para el tema de la intervención también, la arquitectura establece, por decirlo de una manera más gráfica, en el ámbito de desmantelando el poder corporativo siempre hemos hablado de 4 vértices de denuncia o de 4 vértices de confrontación cuando nos referimos a la transnacionalización de estas grandes corporaciones y del capital, ¿no? No basta con atacar, que es obvio que hay que atacar, definir, controlar y darle golpes a las transnacionales como empresas, sino que debemos de alguna manera tener en cuenta los otros 3 vértices, ¿no? Uno de ellos es el relacionado con las instituciones financieras y tratados. O sea, eso debemos tenerlo claro porque a la mañana se comentaba con muchísima razón lo del TTIP. No solo, ¿no? Porque hay otros, pero digamos que es un golpe fuerte a la privatización legislativa, judicial, a la armonización, y yo creo que es gravísimo, ¿no?, a la soberanía de los pueblos. Yo creo que parece que quieren avanzar, ¿no?, hacia estados fuertes represivamente, pero hacia estados vacíos en competencias. Quienes buscamos la independencia de nuestro pueblo, ¿no?, y en nuestro propio estado, la atención respecto a este tratado debe ser máxima. No vaya a ser que vayamos por un camino y nos estén haciendo un cortocircuito, ¿no?, de vaciando de alguna manera de contenidos. Pero como os decía, por tanto, ese vértice también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y luego hay otros 2, más conocidos, pero uno es lo que yo suelo denominar la pista de aterrizaje del gran capital y de transnacionales. Debemos conocer la capacidad normativa de muchos de los países donde estas transnacionales llegan, aterrizan, ¿no?, donde sus gobiernos y sus clases dominantes son cómplices de la brutalidad de este capital que actúa con toda impunidad, bajo normalmente los 3 o 4 criterios conocidos que no entro porque no tenemos tiempo, de desregulan, privatizan, vacían las políticas públicas del Estado, aumentan la política represiva, y ahí es donde preparan una ganancia sin límite de las transnacionales, y desde el punto de vista técnico es lo que a la transnacional le permite decir: yo respeto la lógica normativa y a donde voy. Desregulan, privatizan, atacan en Bangladesh, y el Corte Inglés puede cometer un crimen económico internacional diciendo cumplo la normativa de carácter mercantil, ¿no?
Por eso conviene tener en cuenta esta fotografía, dependiendo obviamente de los estados, de quien de alguna manera entra en reinterpretación de la lógica capitalista, etcétera. Pero yo estuve en noviembre en el Tribunal Permanente juzgando al Gobierno de México, ¿no? En noviembre, México es un ejemplo de pista de aterrizaje brutal. Es el lugar de laboratorio del NAFTA, primer tratado que hizo 20 años de comercio, es un laboratorio que ha conseguido los resultados. México, en estos momentos, es un lugar donde no solamente se produce explotación en todas sus formas, trabajo informal, sino, como dice Harvey, se ha producido una durísima, ¿no?, desposesión de las comunidades de sus tierras. Y yo añadiría una tercera cuestión. Se ha producido de una manera clara ahora, en el momento en el que estamos, una eliminación de las personas que son instrumentos que sobran y, por lo tanto, se les mata. Y por eso el número de desaparecidos, muertos, asesinados, la arquitectura de la impunidad en México, desde el aparato político-administrativo y la economía criminal que necesita una economía supuestamente no criminal que participa de este tema, ha hecho que México se convierta, por el Tratado de Libre Comercio, en una gran maquila, ¿no?, brutal al servicio del imperialismo, y que, como digo, el tratado ha sido un elemento de concreción. Quería hablar de cosas concretas, aprovecho y meto una cuña, porque en el momento en que estábamos juzgando al Estado de México, después de 4 años donde el movimiento popular preparó pruebas inconfundibles, y sin duda el Lehendakari estaba con una delegación comercial haciendo negocios en México, al mismo tiempo, ¿no? No tuvimos capacidad de reacción, por lo menos desde el movimiento, para ir a la contra de lo que había ocurrido en México. Da la sensación de que México es un país de la modernidad, o no sé qué es, pero no conseguimos desbloquear lo que yo creo que parte del movimiento sindical y social tenemos que tener en cuenta. Y abro una cuña aquí, o abro un paréntesis que luego podríamos entrar, ¿no? El movimiento sindical, a mi parecer, y el movimiento social no podemos ser ajenos a lo que yo creo que al iniciar las jornadas Izaskun decía: las clases, los obreros y las obreras, los trabajadores, tenemos derecho a decir qué queremos producir y cómo queremos producir, en efecto. Y además tenemos derecho a decir cómo se internacionaliza el trabajo de las empresas, y no estamos. Parece que es un territorio que no se habla, ¿no? Ahora estamos haciendo una investigación de la internacionalización de empresas vascas, hecha por cualquiera de las 4 instituciones, y digo bien las 4, no hay ninguna diferencia entre ellas. Se da dinero público para determinadas empresas que van a hacer crecimiento económico al modelo neoliberal, da igual dónde, cómo sea en México, y debemos reivindicar control, espacios, reivindicación social, presencia en las delegaciones comerciales. El movimiento sindical y un movimiento como puede ser un sindicato como LAB, tenemos cosas que decir, hay cosas que decir y parar, y decir aquí no y ahí sí. Y sobre todo cuando quien esté gestionando sea por lo menos amigos o por lo menos amigos míos. Por lo tanto, ¿no?, este es un tema de internacionalización clave, ¿no? A mí me parece importante porque va a un tema de modelos. Pero continuando, aparte de, como decía, pistas de aterrizaje, también el otro vértice es pistas de despegue. Yo no me paro mucho, pero las transnacionales tienen patria. Tienen patria política, más allá de variabilidad jurídica. Patria política que les da la marca España, ¿no?, o me da igual, o cualquier otro tipo de marca, que da el apoyo al orgullo en un modelo comercial que el actual es un modelo de guerra, no es un modelo de complementariedad, y que le da todo tipo de apoyo económico, político, financiero, diplomático, mediático, y podía seguir, ¿no? Y además yo creo que este es un tema, por lo tanto, donde tenemos que tener atención en la denuncia de este asunto. No puede ser que si Repsol es expulsada hace poco, un par de años creo que fue, de Argentina, ¿sí?, al final apareciera que Repsol era la bendición en su práctica argentina, que además Repsol tenía todo tipo de apoyos y no hubo ninguna crítica de por qué, análisis de por qué se le echaba a Repsol, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que meditar sobre ese asunto, porque Repsol contra Argentina movió toda la privatización del derecho, toda la arquitectura de la impunidad. Repsol, como sabéis, demandó al gobierno argentino en Argentina, en un tribunal arbitral, en un tribunal de Nueva York, en un tribunal mercantil del Estado español. Tuvo la capacidad de hacerlo en una cosa absolutamente desproporcionada. Sin embargo, el pueblo mapuche asesinado, liquidado, cometiendo crímenes contra ellos, el pueblo mapuche solamente puede defenderse contra Repsol en Argentina. Punto. No tiene ninguna otra posibilidad técnica de hacer la defensa. Y yo creo que ahí es otro de los elementos donde tenemos de alguna manera que pensar, ¿no? Respecto...
Bueno, pues las transnacionales y sus prácticas, lo siento, lo dejo. Y entonces entro en el último punto, que me parece que es donde, bueno, creo que podríamos llegar a hablar, ¿no?, entre el sindicato LAB y la campaña Desmantelando el Poder Corporativo, ¿no? Porque me estoy refiriendo a un hecho muy concreto. Es muy concreto, y lo sé, pero es el intento de dar acción sindical específica, ADN en nuestra práctica sindical respecto al tema transnacional. Pongo un ejemplo, se pueden poner otros. A mí me impactó muchísimo, y seguro que lo recordáis, creo que fue el 2006, cuando en Bangladesh mueren 1000 personas de golpe. En Bangladesh, por las textiles del Estado español, habrá más de 3000, perdón, más de 2000 muertos en el último tiempo, gente amputada, muertos, y subrayo, muertos, ¿no?, por una falta de prevención y de seguridad de las proveedoras de Bangladesh. ¿Qué ocurrió? O sea, ¿qué le ha pasado? ¿Qué denuncias hicimos? ¿Qué le ha pasado a empresas de sus consejos de administración que desarrollaron crímenes económicos internacionales? Literal. ¿Qué les ha ocurrido? Nada. Es más, lo que se ha hecho es desde el derecho blando, no digo que sea malo, porque a veces no tenemos mucho más que ofrecer desde la radicalidad, o por lo menos han hecho inspecciones en un pacto de indemnizaciones de las empresas, ciertas inspecciones sobre seguridad e higiene a las empresas en este momento, que han pagado una miseria de dinero, han salvado su cara, pero no hemos tenido la capacidad, ¿no?, de confrontar, de cómo abordamos este y otros momentos. Yo creo que en nuestro ADN es pensar qué podemos hacer ahí. Solamente puedo deciros 3 cosas, porque vamos terminando, que nos ha pasado en otros lugares Desmantelando el Poder, ¿no?, con nuestra campaña, que nos han hecho pensar, y que os traigo el resumen de muchísimos intentos de hacer cuestiones, francamente, muchos de ellos fracasados en la capacidad de denuncia y de confrontación. Y muchos de ellos fracasados, también os lo digo sinceramente, porque no hemos conseguido alianza con el movimiento sindical. No hemos conseguido alianza con los comités de empresas de estas tremendas y asesinas transnacionales. Y esto nos implica 3 cosas, como os digo, ¿no? Hay que tener propuestas, porque la gente pide propuestas. Propuestas quiere decir, no basta con decir son muy malos y además queremos extraterritorialidad, queremos juzgarles en los tribunales del Estado español, porque queremos juzgarles por crímenes económicos, y eso se puede hacer técnicamente. O queremos un tribunal internacional, o queremos un tratado, es decir, elementos que nos permitan aglutinar fuerzas y hacer que la balanza tan asimétrica se reequilibre un poco, porque en esta tremenda guerra alguna pequeña victoria nos conviene tener. Lo segundo son las alianzas, ¿no? La alianza entre el movimiento social, en concreto, para denunciar una determinada transnacional, el movimiento sindical y su representación de trabajadores, y otro tipo de estructuras, como pueden ser los consumidores, es central. Consumidores que yo sé que no tenemos la costumbre de hacer alianza ahí, pero que parece que en otros lugares ha funcionado como le ocurrió a Nike. Hay que pegar zarpazos a la transnacional. No puede ocurrir que ante un crimen internacional queden impunes. Y por lo tanto, un boicot o cualquier otro tipo de acción requiere esta alianza. Y termino, requiere otra cuestión, que ya es un debate más a fondo, que en parte ha salido anteriormente, que es, nos piden también qué hacer. Y ahí ese es un debate que no tiene nada que ver ni con temas asistenciales por parte del sindicalismo, ni mucho menos de servicios. Pero yo sí tengo una sensación, y aquí poder decir, hacer boicot y poder decir se puede comprar en otro lugar, es poder empezar a construir el mundo en el que pensamos desde ya. Quienes venimos de la vieja izquierda nos hemos dedicado a la confrontación o a la acumulación de fuerzas, que obviamente hay que estar. Pero yo pienso a pensar que cuando a mí un joven en la universidad, un chico o una chica me dice yo no sé qué hacer y me apetece montar una empresa. Claro, lo que le digo, no te metas en la jungla del capitalismo, ni se te ocurra. Y a veces pienso, yo no le podría decir, inténtalo en la economía social y solidaria. Inténtalo en una economía diferente, que el movimiento sindical y social apoyamos, en propuestas alternativas que no sean una mera suma de propuestas, sino un conjunto de propuestas dentro de un proyecto político. Creo que ese es uno de los puntos, ¿no?, donde me parece que por arriba, por la derecha, por la izquierda, creo que mucha gente de los sindicatos pensamos en ello, ¿no?, en la necesidad de construir alternativa diferente. Diferente manera de entender la relación económica, diferente manera de entender el comercio, el circuito corto de producción, de manera diferente de poderle decir boicoteamos al Corte Inglés, vamos a demandarles por crimen económico internacional y, además, el boicot quiere decir que no les compres porque se puede comprar menos, mejor, en otro tipo de productos vinculados, ¿no?, a pequeños oasis en este camino tan complicado de transformación política. Vale, eskerrik asko.